Le adoramos por lo que Él es y le alabamos por lo que Él hace. ¿Escuchaste? ¿Pudieras repetirlo ahí en tu mente? Le adoramos por lo que Él es. Él merece toda la alabanza, toda la adoración, porque Él es Dios. Y le alabamos por lo que Él hace. Amén. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Lo más importante, salvarnos, crearnos. Él nos creó, no nos creamos a nosotros mismos, dice el salmista, y por eso le adoramos, por eso sabemos que Él merece toda la alabanza, toda la adoración. En Él y por Él son hechas todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén, lo creemos y por eso venimos a cantarle. Y el texto que se dijo al inicio: todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Usted respira? Voltea a ver al que está a su lado. Si respira. Si no respire, muévalo, ¿verdad? Si no, algo está pasando ahí. Y si respira, alabemos al Señor. Amén. Y la manera correcta de alabar es obedecer a Dios. Amén. La regla del principio de la primera mención nos hace saber que cada frase que nosotros vemos en las Escrituras, la primera vez que se nombró es su significado correcto. Entonces, cuando aparece en la Biblia el término adorar, fue cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, y él dijo: subiremos y adoraremos. Había música, hermanos, había guitarrita, había piano, no había nada, era un acto de obediencia. Entonces, amar y adorar a Dios es obedecer a Dios con sacrificio. ¿Pudieras decirlo? Alabar a Dios, adorar a Dios, es obedecerlo con sacrificio. Amén. ¿Por qué con sacrificio? Porque a veces cuesta, duele obedecer al Señor, y tenemos que someter nuestra carne, nuestros pensamientos para ir y adorar. Muchos pudieron venir hoy y no quisieron o no sacrificaron. Tú que has venido, has presentado tu cuerpo en sacrificio para adorarle y para aprender más de su palabra. Amén. Así que vamos al tema, hermanos. Gracias a Dios vamos avanzando. Nos quedan 3 capítulos, y estos 3 capítulos de Daniel hablan de una sola visión. ¿Escuchaste? Nos quedan 3, pero esas 3 hablan de una sola revelación, que lo vamos a ver en 3 partes. ¿Sale? Entonces, vemos el texto. Ve a tu Biblia, Daniel capítulo 10. Lo vamos a estudiar, vamos a aprender principios de guerra espiritual. Aprendemos guerra, sí, hermano. ¿Ya está ahí? En el capítulo 10, y vamos a aprender algunos puntos que son necesarios para la guerra espiritual. ¿Cuántos saben que estamos en guerra? Pasa otra, por favor. El tema que vamos a desarrollar es ayuno de Daniel ante el rostro de Dios. ¿Sí? Mucha gente, inclusive una vez di este tema del ayuno de Daniel, y muchos pastores hablan más del ayuno, de cómo debes de ayunar, qué tipo de verduras, qué tipo de líquidos, etcétera, etcétera. Pero cuando lees una carta completa, te das cuenta que cada capítulo, cada historia, cada momento que tú lees tiene un contexto. Y veremos por qué ayunó Daniel, ¿sí? ¿Qué edad tenía Daniel? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Y por qué él clamó? Hemos dicho que Dios, y dice la Biblia que Dios es de cerca y Dios es de lejos. Entonces veremos la situación que estaba pasando, y te adelanto, cuando él oró, demoró la respuesta en llegar 21 días, ¿sí? Y en este pasaje nos abre un panorama diferente en cuanto a la guerra espiritual. Vimos algunos imperios, ¿se acuerdan? El imperio babilónico, de ahí el imperio medo-persa, de ahí el imperio griego. Y fueron hombres los que conquistaron a Jerusalén y conquistaron otros imperios. Pero en este capítulo 10 nos abre el entendimiento que atrás de un imperio
que atrás de una persona que hace cosas incorrectas hay principados, hay potestades que gobiernan su vida. Tú no sabes que esa persona que hace lo malo, atrás de esa persona hay una influencia espiritual que lo lleva a hacer cosas, ¿sí? Y veremos en este pasaje cómo sucede. Veremos que el reino de las tinieblas está ordenado, ¿sale? Y lo vamos a comprender hoy. Así que te pido que si inclinas tu rostro un momento, si puedes, y le pidas al Señor que nos dé la gracia, la sabiduría para aprender, y que el mensaje que Dios tiene para ti hoy, hay un mensaje general que vamos a descubrir en el texto de hoy, pero hay un mensaje especial para ti. Dios habla a nuestras vidas. Padre, gracias por este día, por permitirnos cantarte, adorarte. Ahora queremos estudiar tu palabra. A eso hemos venido también. Ayúdanos, papito lindo, a comprender a través de las escrituras el mensaje que tú tienes para la iglesia y el mensaje que tienes para mí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos que tú obres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sale? Vamos a ver algunos textos antes de entrar al contexto de la carta, por favor. ¿Puedes leerlo conmigo? 1, 2, 3. Amén. Es un principio. Lo espiritual es que más real que lo material, pero lo espiritual no lo vemos. Tú puedes ver a Dios, puedes ver los ángeles. Si Dios abriera nuestro entendimiento, pudiéramos ver la actividad demoníaca que hay en hogares. Has entrado a una casa y sientes hasta escalofrío, o en las noches de repente, sientes que se erizan los vellitos. A veces son demonios, pero no los vemos. Si nosotros pudiéramos ver el movimiento espiritual que hay, nos espantaríamos y nos alertaríamos, porque Dios, que no es materia, hizo la materia. ¿Escuchaste? Por eso dice que lo espiritual es más real que lo material. Primero es lo espiritual y luego lo material. Tú piensas, quiero hacer esto, es espiritual. Cuando lo haces, se materializa, pero ya estuvo en un plano espiritual. ¿Sale? Siguiente principio que aprenderemos, ¿lo puedes repetir? 1, 2, 3. Amén. Hay una guerra espiritual en el cielo y en la tierra. Los espíritus no pueden pelear con Dios directamente porque no tienen el rango, no tienen el poder, pero Dios estableció principios en este mundo, ¿sí? Y Satanás dice que está en los lugares celestiales, en los cielos. Y hay una guerra ahí que impide muchas veces lo que Dios manda hacer. Entonces hay una guerra espiritual en el cielo, en el segundo cielo y en la tierra. ¿Cuál crees que sea la guerra en la tierra? ¿Qué está peleando? ¿Qué es lo que se pelea? ¿Qué es lo que se quiere ganar, hermanos, en esta guerra? ¿Qué? Las almas. Tu alma está en juego, hermanos. El diablo quiere arrebatar las almas, no quiere que conozcan a Dios. Hay una guerra para evitar que conozcas tú al Señor. Para que tú llegues a un culto, se levantan cosas. Un hermano me dice: pastor, íbamos a ir, pero mi hijo se dobló el pie ayer y ya no podemos ir. O sea, qué casualidad. Y toda la semana estuvo bien, y justamente un día antes se dobla el pie. No, hay que orar por el hermano. Pero hay una guerra. El diablo no quiere que tú vengas, escuches, nos reunamos. Porque si Dios escuchó a Daniel, que era uno, imagínate cuántos somos nosotros orando, intercediendo, impactamos el mundo espiritual. Amén. Siguiente punto, lo lees. 1, 2, 3. Amén. ¿Quién lo determinó? Dios. Por eso es tan importante orar. Es tan sencillo y tan extraordinario cerrar tus ojos y decir: papá,
Dios que está en el tercer cielo se hace presente y su Espíritu Santo que está aquí se conecta y entras en ese mundo espiritual a través de la oración. Si no, tú vives en un mundo natural. ¿Escuchaste? O sea, tú vas a salir de tu casa, pero tú antes de salir dices: Señor, Padre, gracias por este día, guárdame. ¡Pum! Activas un mundo espiritual. La presencia de Dios está sobre ti. Dios está en todos lados, pero cuando tú oras, tú te enchufas con Dios y vas con Él y Él te guarda. Señor, dame palabras para compartirle a alguien. Y hablas y fluyen las palabras y tú dices: ¿y cómo le hice? Es que usted estaba conectado con Dios y entonces pudo fluir. A veces tú quieres compartirle a alguien y no sale nada porque no estás en el nivel espiritual correcto, conectado con Dios. Y dice: Dios así lo estableció, que a través de la oración, ¿qué? ¿Quieres que la respuesta venga? Ora. ¿Quieres que Dios haga algo? Pide, porque el que pide, recibe. Y si usted no pide, no va a recibir. Amén. Son principios que vamos a aprender. Cuando tú quieres salir de un pecado, tu deseo está, pero tú le pides a Dios: Señor, ayúdame a salir del pecado. Una gracia mayor viene sobre tu deseo, porque Él dice que Él pone el querer como el hacer. Ya está el querer: Señor, yo quiero, pero cuando tú oras, ese querer toma fuerza y entonces vences el pecado. ¿Sí? Dice: orad para que no entréis en tentación. ¿Vale? Entonces vamos, mira este texto en Colosenses 1:16. Veremos antes de entrar el orden. Así como en un gobierno está el presidente, después de los presidentes que hay en cada estado, gobernadores, y en cada ciudad, presidentes. Y luego cada presidente tiene a sus secretarios, sus encargados, etcétera, etcétera. De esa misma manera el mundo espiritual está establecido, ¿sí? Y dice ahí: porque de Él fueron creadas todas las cosas, las que ¿qué? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Hay cosas visibles y hay cosas invisibles para nosotros. Hay cosas que podemos ver, pero hay cosas que no podemos ver. Y dice que hay tronos, gente que está gobernando en lo espiritual. Hay gente que tiene dominios, o sea, estados gobernando. También hay, dice, sean principados. Veremos hoy de principados. Sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice que todo lo que Él hizo, lo hizo bueno en gran manera, dice Génesis. Pero algo que nos dejó, que nos hizo libres. Aún a los ángeles los dejó libres para adorar, obedecer y amar a Dios voluntariamente o no. Amén. No es obligado, hermano. No nos ponen falta si no llevamos al culto, si no oramos. No, es voluntario. Así los ángeles también, los que le sirven a Dios, lo hacen voluntariamente. Los que dijeron: no, yo no quiero servirte, Señor, dice Dios: bueno. El problema es que cada que tú te alejas de Dios, descubres que hay maldad en ti. Solo cuando te acercas a Dios, Dios te purifica. Amén. Dice algo parecido Efesios 6:12 dice: porque no tenemos guerra, lucha contra personas, o sea, contra gente de carne y hueso, ¿sí? Contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En los cielos. Hermanos, ¿quién gobierna el mundo? Dios, sí. Pero Dios le delegó la autoridad al hombre, Adán. Dios lo puso como corona de la creación y le dijo: yo te encomiendo a ti la tierra, ahora tú vas a gobernar. Pero Adán, cuando pecó, le entregó ese gobierno a Satanás y a sus demonios. Entonces el que gobierna este mundo en lo espiritual es Satanás. ¿Cuándo Dios comienza a gobernar una persona?
Cuando esa persona deja el pecado, le entrega su vida a Jesús y pasa bajo la autoridad de Dios. Amén. Ahora esa persona está en el reino de Dios, aunque esté en el mundo. Pertenece a Dios, pertenece a su rey y comienza a establecer el reino de Dios en su vida, en su familia y en todo el sistema. Una vez me dijo un vecino, me dice: mira, Martín, a mí no me interesa a qué religión vayas. No, si vas a la iglesia, a mí lo que me da gusto, dice, es que ya paso por tu casa y ya no huele feo. O sea, olía a marihuana. Ya paso por ahí, me daba miedo, dice, porque nos juntábamos mucha gente. Gracias a Dios, dice, le di gracias a Dios que ya paso por ahí y ya es diferente. Ve a la religión que quieras, dice. O sea, la gente no ve lo espiritual, ve lo natural y le da gracias a Dios. Cuando tú cambias, cuando el Señor viene a tu vida, tu entorno cambia, debe cambiar. Y si no ha cambiado, es que el reino de Dios no está en tu vida. ¿Sale? Entonces, hay principados, potestades, huestes que gobiernan a las personas. Dice que el que es vencido en algo se hace esclavo del que lo venció. Si tú pecas, ese pecado te esclaviza y tú terminas haciendo lo que el pecado quiere y no lo que tú quieras. ¿Escuchaste? Entonces vamos a aprender algunos principios en esta historia. Entramos. Daniel 10:1 dice: en el año tercero de Ciro. ¿Quién está escribiendo? Daniel. Y él nos posiciona en el tiempo. El tiempo que vamos a vivir es muy importante porque nos va a dar el propósito de por qué oró Daniel. ¿Sale? Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. ¿Cuál era el conflicto? Lo vamos a ver. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Qué año era? El año tercero de Ciro. Una manera en que se contaba el tiempo era cuando se fundaba una ciudad. Así se contaba, en el año 1 de la fundación de tal ciudad, o a través de cuando se entronaba un rey. Entonces, en el año 1, el rey Ciro dejó ir. Si tú vas a Esdras, si tú vas a Esdras, en los primeros 4 capítulos dice que en el primer año de Ciro dejó ir al pueblo de Israel a edificar Jerusalén. ¿Escuchaste? Los dejó porque dice que Dios puso en el corazón del rey hacerlo. Un rey pagano, ¿sí? Veía a una nación que no le pertenecía a él, pero Dios le dijo: usted, señor rey, me deja ir a toda esta gente, lo equipa de cosas y lo envía a Jerusalén a edificar la ciudad y a edificar su templo, porque yo necesito que me adoren. Y los envió. Y más de 900 personas se fueron, ¿sí? hacia ese lugar. Pero Daniel no fue, sino él se quedó en Persia, ¿sí? Y dice que estaba en un río a 900 kilómetros de Jerusalén. Él se encontraba. La pregunta sería: ¿por qué Daniel no fue? ¿Por qué crees? Daniel siempre oró por la libertad de Jerusalén, de Israel, del pueblo. Y cuando llegó la libertad, él no estuvo allá. Hay posibles razones. Número 1, que ya Daniel tenía un promedio de 87 a 90 años. El trayecto era muy pesado. Número 2, tal vez como él era un funcionario, ¿sí?, del imperio, no se le permitió ir. Y número 3, tal vez él no quiso. Él dijo: aquí soy más útil orando, intercediendo. Entonces, en el año tercero que Daniel ora, ¿cuánto tiempo había pasado desde que desde que Israel salió hacia Jerusalén? 2 años, ¿sí? En el año 1 salieron,
2 y estaban en el año 3. Habían pasado 2 años que el imperio, que Israel se fue a edificar. El problema es que cada que vas a edificar algo hay problemas. Cada que usted quiere cambiar, sí o no, se le ponen las cosas difíciles. Decía una señora, cada que yo voy a la iglesia, mira, me brota un herpes. ¿Sí sabes lo que es el herpes? Es un problema viral. Bajan mis defensas y me empieza a salir en la cara el herpes. Y dejo de ir a la iglesia y se me quita. O sea, ¿es normal? No, es un ataque espiritual. Cada que yo quiero dejar esto, algo se me pone y no puedo dejarlo, porque hay una lucha. Entonces ellos comenzaron a construir, a edificar, pero hubo oposición de los que estaban ahí y aún de los mismos, y comenzaron a mandar cartas al rey Ciro diciéndolos: no los dejes edificar porque luego se van a levantar contra ti. Y estaba ese conflicto. Por eso dice Daniel que había un conflicto grande en lo natural, pero él entendió que todo es espiritual. Hermanos, ¿tiene problema usted con algún familiar? No me digas. Hay problemas espirituales. ¿Tiene usted problema con un vecino, con una vecina? El problema es físico, pero también es espiritual. Usted primero ataque lo espiritual. Tiene problemas con su esposo, con sus hijos. Tú le hablas al hijo: hijo, entiende, por favor, mira. El hijo no entiende. Pero cuando usted ora, al rato viene el hijo y te dice: mamá, ¿y si vamos el domingo? ¿Te acompaño? ¿Qué pasó ahí? Dios abrió el entendimiento. Primero es lo espiritual, hermano. Luche, pelee, clame en lo espiritual y verá lo material. ¿Escuchó? Amén. Entonces Daniel sabía que había un conflicto grande. ¿Sale? Vamos a avanzar y mira lo que te voy a decir. Esto sucedió en el 3er año de Ciro, fue en el 536 antes de Cristo, posicionándonos en el tiempo. 2 años antes, el rey Ciro dio un decreto de dejar salir al pueblo, ahí me equivoqué, perdón, de Israel rumbo a Jerusalén. 4 años antes, 4 años después de la visión de las 70 semanas. ¿Sí? La clase del domingo pasado de las 70 semanas sucedió ¿cuándo? 4 años antes. O sea, nosotros podemos pasar en la Biblia de un capítulo a otro y si no sabes el contexto te pierdes. O sea, por eso es importante y es hermoso leer toda una carta. Entonces, después que Dios le revela las 70 semanas, pasaron 4 años después y Daniel se fue al río Hiddekel, que hoy se conoce como el río Tigris, y él tuvo esa visión. ¿Sale? Vamos a avanzar. Dice el 2: en aquellos días yo, Daniel, ¿qué le pasó? Estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y aquí estas semanas son indicativos de semanas de días, no como las 70 semanas. Imagínate cuántos años iba a estar en ayuno Daniel. No, habla de días. Estuvo afligido, ¿por qué? Porque su nación, que estaba a 900 kilómetros de donde él estaba en aflicción. Y es algo, hermanos, que muchas veces a nosotros ya no nos duele ni nos pesa ver que otras personas sufren. ¿Has visto en tu celular una noticia de que murió alguien? Y murió un joven en una moto, se chocó, y pasas la nota y tal cosa pasó hoy y lo pasas, hermano. Ahora, si ese joven que murió en la moto fuera tu hermano, ¿cómo? Hermano, mi hijo, no, te detendrías a orar, a pedir. Pero el mundo, hermano, está cayendo en una insensibilización. Ya no nos duele lo que pasa en la ciudad. ¿Dónde fue? Hubo un choque, murieron en un accidente tantas personas. ¿Dónde fue? En Jalapa. No fue en mi ciudad. Lo paso. Y si es en mi ciudad, no fue en mi colonia.
no fueron mis vecinos. El mundo, hermanos, nosotros nos estamos haciendo insensibles. Ahora, Daniel no veía lo que estaba pasando, pero se enteraba. Y él entró en una aflicción. ¿Escuchaste? ¿Te has afligido por alguien que no es de tu familia? Por algún amigo, por algún hermano, por algún pastor. Oye, ¿qué tal pastor está haciendo las cosas mal? Sí, está bien, por eso. No, hermano, ¿cómo vamos a orar por ese pastor? Vamos a orar por esa familia. Vamos a orar por esa congregación. El mundo está cayendo, lo peor, la iglesia está cayendo en insensibilización. ¿Escuchaste? Y Daniel estaba afligido y esa aflicción le demoró 21 días orando, clamando. ¿Te has sentido afligido, hermano? Que tú lloras y no sabes ni por qué. Que tú te sientes deprimido. O sea, hay un dolor, hermano, que se siente y tú dices, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa carga por las almas. Es más, por nuestra familia para empezar. Por nuestra pareja para empezar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hizo Daniel? No comió manjar delicado. O sea, sí comió, pero comió legumbres. Ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí. Algunos pastores dicen ni se bañó en 21 días. No, dice no se ungió. O sea, no se puso perfumes, lociones. Con ungüento hasta que se cumplieron 21 días. Por eso muchos toman este texto para decir, hermanos, son los 21 días de ayuno de Daniel. Y vamos a hacerlo con verduras y lo hacen como recetas de cocina. Y ponen el tal día coma esto, tal día. Y nos sirve porque nos ayuda a bajar de peso. Pero lo ven en un plano natural. No, esto es espiritual. Amén. Lo que él hizo es algo sobrenatural. Empezó a orar, empezó a clamar día uno, Señor Padre, te pido por aquellas naciones, mira, están luchando. No sé, creo que no nos ha tocado y por eso no nos duele ser despojado de una casa, ser despojado de tu ciudad, llevarte cautivo por años y luego regresar y no encontrar nada. Encontrar tu casa, encontrar terrible y volver a edificar. Si es en lo físico, en lo natural, volver a edificar un matrimonio después de una fractura, ya no llegas igual, ya no confías igual, porque tienes miedo de lo que te pasó anteriormente y ya no te entregas igual. ¿Escuchaste? Dice entonces que este hombre ayunó 21 días, no comió manjar delicado, estuvo orando, estuvo clamando. Y mira qué más. Dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Tigris, que se conoce el día de hoy. ¿Sí? Un río inmenso de ese lugar. Él estaba ahí orando con algunas personas alrededor de él. Y mira lo que pasó. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Imagínate cómo pudo Daniel ilustrar un rostro de relámpago. ¿Cómo estaba el rostro? Brillante, iluminado. ¿Sí me explico? O sea, no era un relámpago, sino él quiso dar a entender que su rostro brillaba incandescentemente. Dice, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido, cuando este personaje hablaba, su voz se escuchaba como el estruendo de multitud. Como la impresión que le dio Daniel a la voz que escuchó de este personaje era como mucha gente hablando. En ese momento, un momento increíble, pero un momento difícil,
yo aquí te quiero decir algo. Y como estudiosos de la Biblia, tienes que aprender a dejar cosas que crees. Hay un pasaje en Apocalipsis 1 del 13 al 15 que da casi las mismas características cuando habla de Jesús. ¿Sí? Muchos teólogos dicen que este personaje es una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Y conmigo, cristofanía es la manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Qué es una cristofanía? Amén. Jesús no nació, sí nació con María, pero él ya existía. ¿Quién fue primero, María o Jesús? Jesús ya existía. Jesús es Dios. ¿Sí me explico? Entonces, manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento le dieron el término de cristofanías. Manifestaciones de Dios Padre en el Antiguo Testamento le dieron término de teofanía. Manifestaciones de Dios. Entonces, muchos teólogos dicen que muy posiblemente haya sido Jesús. Otros dicen que fue el ángel Gabriel. ¿Sí? Nosotros nos podemos quedar así, hermano, porque vas a ver puntos que si fuera Jesús, tú dices, oye, ¿por qué no venció a los ángeles? ¿Y por qué tuvo que regresar a luchar? Pero lo vamos a ir viendo. Entonces, nosotros al ver esto pudiéramos pensar que sí es Jesús. ¿Sale? Vamos a avanzar. Dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, aquellos que estaban ahí cerca, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Ves que lo espiritual no se ve? ¿Qué sintieron ellos? Miedo. Algo está pasando. O sea, sintieron una presencia y salieron huyendo, pero no vieron. Daniel, que estaba en un plano espiritual, pudo ver esa manifestación de Cristo. Y muchos dicen que esa manifestación fue una revelación de Cristo glorificado. Amén. Como aparece en Apocalipsis. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, pásalo. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro puesto en tierra. Se desmayó ese hombre. O sea, al ver, se impresionó la presión y todo, quedó como muerto. Cuando tú escuches un pastor, hermano o hermana, que luego dice, no, yo estaba en mi alcoba y vino Jesús y entró y nos pusimos a platicar. No creo que haya sido Jesús. ¿Escuchaste? Todas las manifestaciones que vemos en las escrituras, que se aparece un ángel, que se aparece Jesús, gente cae desmayada, gente se impresiona de una manera terrible. Un pastor decía, testimonio de otro pastor, que dice que se estaba afeitando y entró Jesús y estaba platicando con Jesús y él se estaba afeitando. Hubiera visto que se hubiera cortado, no sé, o sea, de la impresión. Entonces, muchas cosas, hermanos, que usted escuche de pastores, de gente que dice cosas, muchas no son de Dios. ¿Escuchaste? No es Dios. Dios ya nos dio su palabra. Y si realmente fuera, su impresión fuera totalmente diferente. ¿Escuchaste? Vino Jesús y platicamos y se sentó conmigo y comimos. No, brother, es algo extraordinario. Su santidad, su majestad, su esplendor. Amén. Entonces dice que él quedó ahí paralizado. ¿Sigue? Y he aquí, muchos después de ese texto mencionan que primero fue Cristo. ¿Sale? Y después que el que le tocó
fue el ángel Gabriel. Otros dicen que todo ese texto fue el ángel Gabriel. No hubo problemas. ¿Sale? Otros más osados mencionan que fue el ángel Miguel, porque se menciona y que dicen los testigos de Jehová que Jesús es el ángel Miguel. Si hay alguien aquí de los testigos de Jehová, con todo respeto, ellos creen eso, que Cristo es el ángel Miguel y está en sus escritos. Nosotros sabemos que Jesús no es un ángel, ni es un ser creado. Amén. Jesús es Dios engendrado en María. ¿Sí? Ok. Dice, y he aquí, después que él estaba ahí postrado solo, y algo interesante que el Señor me mostraba, hermano, cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní, estuvo solo. Iban sus amigos con él. ¿Sí? Y dice que a un tiro de piedra a 50 metros Jesús se puso a orar y le dijo, oren conmigo. Y se puso a orar, y cuando él regresa, sus discípulos estaban durmiendo. Y como que se molestó Jesús y le dice, oye, ni una hora me pueden esperar. Espérense aquí, yo voy a orar. Y Jesús estuvo solo porque se le volvieron a dormir. ¿Qué te quiero decir con esto? La lucha que Jesús tenía para entregar su vida y decir, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, era lucha de Jesús, solito, sin nadie. Sus amigos se le durmieron. Su familia no estaba. Hay luchas, hermano, hermana, que va a vivir usted solito. Y el pastor está luchando también con lo suyo. Y mis papás, no hay papás. O sea, sí están, pero no están. Hay luchas que usted tiene que vivir solo para que usted crezca. ¿Ha visto los niños cuando empiezan a caminar, ¿no? Y empiezan a agarrar confianza? Y a ver, un solito. Y ahí va el niño, ¡ay! Pero no lo agarras. ¿Para qué? Para que agarre confianza. Y cuando ve que se puede, agarra vuelo. Entonces a veces Dios te tiene que hacer un solito. No va a estar el pastor, no va a estar la iglesia, no va a estar nadie. Y usted, Señor, ¿pero por qué? Es que esta lucha, esta prueba, esto que está pasando es para usted solito, para que usted crezca, madure, ore, clame. Hermana, ore por mí. No contesta la hermana, ni los mensajes. Ore usted. Dios quiere que no dependa de la hermana, que no dependa del pastor, que usted vaya con Dios. Y Daniel estuvo solito, orando, clamando al Señor, buscándole. Amén. Entonces hay luchas que usted va a vivir solo, y no se sienta mal. Muchas veces es Dios tratando con usted y conmigo. ¿Sale? Vamos. Dice, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea, él estaba acostado, se incorporó y se quedó en cuclillas y con las manos puestas, pero su rostro hacia abajo. ¿Me explico? ¿Sigue? Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Era un mensajero. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, ¿cómo? Temblando ante su presencia, ante la santidad de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuántos días ayunó Daniel? ¿Por qué 21? Porque hasta el 21º día vino la respuesta. Amén. Si el ángel se le hubiera aparecido a los 3 días, deja de ayunar, deja de orar, ya vino la respuesta. Si hubiera venido a la semana, a los 10 días, ¿sí me explico por qué ayunó 21 días? Dice el ángel, o dice Cristo, si lo quieres poner así, dice, entonces dijo Daniel, le dijo, no temas, desde el primer día que dispusiste tu corazón.
¿sí? A entender, y no solo a entender, a humillarte delante de Dios. Hermano, mucha gente quiere cambiar, pero no se quiere humillar. Mucha gente quiere respuestas de Dios, pero no quiere entregar su vida al Señor. No se puede. Es recíproco. Dios dice: ven a mí y yo estoy contigo. Venid a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Yo quiero descanso, Señor. Pues ven a mí. No, aquí donde estoy. No, ve a Dios y Él te dará el descanso. Él te ayudará, pero ve a Dios. Busca a Dios. Amén. Entonces, imagínate, desde el primer día que él oró, vino la respuesta desde el tercer cielo. Ahí venía el ángel. ¿Quién escuchó la oración? Dios Padre. Dice: mira, mi hijo está orando cerca de un río por personas que están lejos. Pero Dios escucha la oración que yo ore hoy por ustedes, vamos a suponer aquí en cortito, y Dios usa tu oración o escucha tu oración, que tú ores por cualquier persona del mundo, porque Dios está más allá de todo eso. Dios escucha y envía respuesta. Sigue. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Por eso muchos dicen que no era Jesús, que este personaje era otro ángel. Si hubiera sido Jesús, quítate aquí. ¿Sí me explico? O sea, Jesús está por encima de cualquier ángel. Por eso hay cosas que no te puedo asegurar, sino te puedo dar posturas que muchos ya han analizado por años. Entonces dice: mas el príncipe, un principado, ¿sí?, del reino de Persia, que era el gobierno que estaba en ese momento. ¿Quién estaba gobernando por parte de los persas? El rey Ciro. Y encima del rey Ciro había una potestad, un príncipe de los persas operando sobre esa persona. Y aún a pesar de eso, Dios usó a ese hombre, porque Dios inclina los corazones de los reyes como Él quiera. Y dice: por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces Miguel, ¿qué hizo? Lo ayudó. En lo que iba a dar el mensaje, le impedía que llegara. Había una lucha. Imagínate que pediste algo por Mercado Libre, vamos a ponerlo así, y ya viene y te dice la notificación: hoy llega, pero en Cuaxa hubo bloqueo y hoy no llegó. ¿Qué pasó? Porque hubo un impedimento. ¿Me explico? Entonces ya llegaba el mensaje, pero había una oposición demoníaca en los cielos que le impedía. Entonces tuvo que venir otro ángel, el ángel Miguel, a pelear con él, a detenerlo. En lo que tú peleas, yo le sigo. ¿Y dónde estaba entonces Miguel? En el segundo cielo. En lo que se quedó Miguel peleando allá, el otro enviado, puede ser Gabriel, se vino a decirle el mensaje a Daniel. ¿Sale? Entonces, cuando usted ora, matemáticas, cuando usted ora, si lo ora con fe y en el nombre de Jesús, su mensaje lo escucha el Espíritu Santo, llega al Padre, la respuesta viene en camino. ¿Lo cree? Por años he orado por un joven. Por años: Señor, haz ese milagro. Haz ese milagro. Y hace unos días llegó respuesta. Amén. Llegó respuesta de Dios. Mientras dice: instrúyelos en el camino. Cuando son jóvenes, siembra palabra en los jóvenes y en su tiempo habrá respuesta. ¿Tú crees? La respuesta viene en camino. ¿Cuántos lo creen? Has pedido algo y no es material muchas veces, porque la gente se va en lo material. Hermano, pida usted, ya viene el carro en camino, no, esas son locuras de gente de la prosperidad. Eso no es de Dios. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál era el mensaje?
las almas que estaban luchando en Jerusalén. ¿Me explico? Lo más valioso de una persona es su alma, es su vida. ¿Por qué crees que cuando alguien está en un hospital no dice, oiga, ¿cómo está mi carro en el garage? No pregunta por el carro. ¿Cómo están las acciones que tengo en el banco? Pregunta, hey, ¿cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi esposa? Lo más valioso es usted y yo. Usted es un ser valioso. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Lo más valioso de la creación es usted, es su alma. Por eso el diablo la está peleando. El diablo no anda peleando bienes materiales, está peleando lo más valioso que es su vida y la quiere arrebatar. Sus hijos los quiere arrebatar. Por eso nosotros tenemos que pelear con ellos, ganarnos para el Señor. Y dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales, se quedó y entonces yo pude venir y aquí estoy. ¿Sigue? He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días. Porque esta revelación, hermanos, se conoce como una revelación de doble referencia. ¿Qué es esto? Una revelación que sucede en un momento, pero que sucede al final. Una revelación de doble referencia es cuando tiene cumplimiento dos veces. ¿Me escuchaste? O sea, hay muchos sucesos en la Biblia que nos muestran cumplimientos en ese momento y cumplimientos al final de los tiempos. ¿Sí? Ok. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Qué le estaba diciendo Dios a través del mensajero a Daniel? Ten confianza. A causa de tu oración, yo he venido. Hermano, usted tiene que salir de aquí con un deseo de orar, porque usted no lo ve. ¿Me explico? Usted no ve cuándo viene, dónde viene, en qué lugar viene la respuesta, pero usted ore, usted clame, usted pida. A veces la respuesta es no. Puede ser una respuesta, no, hermano, no es así. Ah, bueno. ¿Sale? Sigue. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y no podía hablar de la impresión. ¿Sigue? Pero he aquí uno semejante de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí. Ahí toman como otro personaje o toman al mismo, pero lo leemos y lo analizamos. Dice, he aquí uno semejante a hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca, o sea, al momento, y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Pásalo. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. ¿Sigue? Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas. Las mismas palabras que dijo Gabriel en el capítulo 6. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha favorecido. Muchos dicen que fue Jesús por cómo se refirió Daniel al ángel o a Jesús, llamándole Señor. ¿Sí? Otros dicen que no, porque hablan que fue el mismo mensajero que venía peleando con los demonios. Nosotros, ¿qué pudiéramos decir? Que era un mensajero. Si era Jesús o era Gabriel, Dios nos los va a revelar cuando estemos con él. Pero ¿qué sí podemos tomar? Que Dios trae respuestas. Si no, usted termina peleándose con la gente que era Jesús, no era Jesús. Y aparte fue algo que ya pasó. ¿Sí me explico? Sí entendemos que fue un mensajero de parte de Dios. Amén.
Vamos. Dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Iban a conquistar a los persas, los griegos. Entonces, quien le dio poder a los griegos para conquistar fueron espíritus demoníacos. ¿Has visto políticos haciendo brujería? No, bueno, sí lo hacen muchos. Muchos políticos se ofrecen a sus dioses, a sus chamanes, para ganar políticamente. Tienen potestades operando sobre esas personas. No, muchos no. Nosotros tenemos que orar al Señor. Pero bueno, dice, regrésamelo tantito. Regrésalo. Otro. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Vendrá otra lucha. ¿Sigue? Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Teológicamente menciona que Miguel fue el principado que ayuda al imperio de Israel. ¿Escuchaste? O sea, el ángel Miguel es uno de los principados que cuida, que vela por los de Israel, por los judíos. Hasta el día de hoy, esa es su encomienda. Hay otros ángeles que tienen otros departamentos, pero muchos que toman que Jesús es Miguel, toman ese texto diciendo que es el príncipe, que es el principal de todos, cuando no es así, ¿sí? Y la respuesta que trajo el mensajero la veremos la próxima clase. Ya, porque vamos a avanzar, ya viene la respuesta. Pero que quiero enfatizar hoy, hermanos, que usted necesita orar. ¿Por quién tiene que orar? Por ti, primero. ¿Escuchó? Luego, si tiene esposa o esposo, ore por su esposo. Y si tiene hijos, ore por sus hijos. Y si tiene hermanos, y vaya extendiendo su oración hacia las personas. Amén. Entonces, uno tiene que empezar de esa manera. Llegará un momento, hermanos, en que usted podrá orar hasta por otras personas de otros países, de otros lugares. Es más, si usted tiene familia en el extranjero, en otra ciudad, con total confianza usted puede estar aquí en Cozoleacá, que si dice, papá, te pido por mi hermana, mi hermano que está en Estados Unidos, que está, y con tal confianza usted sabe que Dios escucha y que Dios trae respuesta. Amén. Y que usted está moviendo el mundo espiritual con su oración, si la hace correctamente y en el nombre de Jesús. Te cuento un testimonio. Una noche estaba orando con mi esposa en la sala y nos pusimos a guerrear. Pusimos alabanzas en bajito y pusimos a orar y a clamar por la colonia, y estuvimos orando esa noche. No recuerdo a la hora que nos dormimos, pero nos fuimos a dormir. Al otro día, una vecina que está cerca de ahí dice que ella estaba en la sala y se escuchaba la oración. Dice, esos vecinos ya están muy locochones para estar orando a esta hora. Y dice que se metió a su recámara. Y en el momento que ella estaba en su recámara, dice que sintió unas ganas de vomitar. Y unas ganas de vomitar. Y se puso a vomitar. Y se puso a orar. Y pues, Señor, ayúdame. Y Dios la liberó a esa mujer en la recámara. Y nosotros ni en cuenta, o sea, no nos enteramos. Nosotros oramos en la casa y nos fuimos a dormir. Al otro día la vecina, cuando nos ve, oiga, ¿qué creen que pasó? Y nos empezó a contar. Nuestra oración impactó, hermanos, el mundo a tu alrededor. Y esa señora fue libre.
no te puedo decir lo crees, yo lo viví, yo estuve ahí, ella me lo contó. Entonces cuando usted ora, usted no sabe lo que pasa en lo espiritual. Cuando usted deja de orar, el enemigo toma ventaja. Se mete a su casa, se mete a la cocina, se mete a su celular y empieza a gobernar su vida. Nosotros tenemos que orar, que clamar, que pedirle al Señor que Él haga su obra. Y la respuesta de Dios vendrá en su momento y con mayor fuerza, hermano. Si no hay respuesta, sabes que hay oposición, entonces usted ¿qué tiene que hacer? Orar más fuerte, amén, clamar más fuerte, reprender al enemigo, pelear por sus hijos. Esta semana usted tiene lucha por su familia. ¿Cuántos dicen amén? Esta semana usted ore, ayune. Ahora, él ayunó 21 días, hermano. ¿Cuándo usted ha orado? ¿Qué edad tenía Daniel? 87 o 90 años. No, su edad no le impidió ayunar. Su edad no le impidió buscar al Señor. Y no hizo un ayuno total, hizo un ayuno parcial, una búsqueda de Dios. Si usted busca a Dios de corazón, hermanos, vendrá la respuesta. Nosotros lo creemos. Si usted está luchando con una depresión, si usted está luchando con algún problema, clame al Señor. Señor, dile, lléname este espacio, lléname este vacío, no puedo soltar a tal persona, lléname de tu gracia. Y Dios responde. ¿Lo crees? Pásalo. Mira, ¿por qué creemos que el ángel Miguel no es Cristo? Hay muchos textos, pero nada más te dejo esto. ¿Sale? Dice Hebreos 1:5. ¿Lo pudieras leer a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Amén. Hebreos nada más nos dice, porque a cuál de los ángeles dijo jamás Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. ¿Qué está diciendo? Que a ningún ángel creado lo tomó como hijo. ¿Escuchaste? Sí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito que es Cristo, en el mundo dice, adórenle ¿qué? Algunos ángeles. Adórenle los ángeles menos Miguel. No, dice, adórenle todos los ángeles. ¿Y quién es el único que merece la adoración? Dios, Jesús, el Espíritu Santo, que es Dios. Amén. Entonces, ¿qué podemos entender? Que esa doctrina es errónea. Le estás dando culto a un ser creado y no al creador. Y lo triste es que ellos lo creen y está en sus libros de estudio. ¿Quién es Jesús? Y te vas y lees y te explican ellos y toman ese término primogénito y principado porque es el primero y empiezan a hacer sus trazos incorrectos. Cuando la Biblia dice que Dios no le dijo a ningún ser creado, a ningún ángel, mi hijo eres tú, sino a Cristo, que es Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos dirija. ¿Sabes cuáles son algunas de mis oraciones? Le digo, Señor, permíteme orar lo que tú me pongas a orar. O sea, voy dispuesto a decirle, Señor, quiero orar, pero no sé qué. Ponme a orar por alguien. Pon a alguien en mi mente. No solo los que ya oras, de hijos, papás, mamá. Hoy cierra tus ojos, por favor, si puedes. Y le puedas decir, Señor, ¿habrá alguien por el cual tú quieres que yo ore hoy? Tal vez Dios ponga una imagen, un pensamiento, el nombre de alguien. Dile, Señor, hoy queremos orar, hoy queremos interceder, hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú escuchas. Pon esa persona a la cual oremos hoy, Señor Dios, y que tu Espíritu Santo nos dirija, nos ayude
hacer tu voluntad. Y le pedimos al Señor que Él obre ahí donde esté. No sé dónde esté esa persona, pero tú dile: Señor, desde este lugar te pido en el nombre de Jesús por él, por ella. Si es familiar, si es amigo, Señor, sálvala, sálvalo. Tal vez está pasando una crisis que tú sabes, o tal vez solo lo puso en tu mente y no sabes qué esté pasando, pero dile: Señor, por algo lo pusiste en mi corazón. Hoy te pido en el nombre de Jesús por ella. Ponle nombre. Dile: Señor, hoy intercedo por ella. Hoy te pido que seas tú obrando. Tú eres Dios de cerca y tú eres Dios de lejos. Te lo pedimos esta noche, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que hagas otra oración por ti, si quieres, si puedes. No sé qué tan sensible seas en las cosas que están sucediendo. Dice que una vez, y eso le pasa mucho a la iglesia, dice que una vez en Inglaterra se acostumbraba, en cada que alguien iban a llevarlo a la cadena perpetua, había monjes en el palacio, y cuando alguien lo iban a matar, o sea, ya sea a ahorcar o a matar de alguna manera, esos monjes le predicaban el evangelio a los ladrones, a las personas, y había un pasillo. Entonces por todo el pasillo les decía: arrepiéntete, busca a Dios, Cristo murió por ti, mira que... Y lo hacían tan seguido porque había muchos ladrones, que ya muchos de los sacerdotes y los monjes, ya para ellos era rutina, ¿no? Ya iba otro agua y ahí iban al lado de ellos, diciéndole la letanía. Dice que un hombre que iba a ser ejecutado venía escuchando y puso atención a lo que le venía diciendo: Cristo murió por ti. No importa cuán pecador seas, tienes el tiempo de arrepentirte antes de ir a la horca. Pídele perdón y Él te puede perdonar. Él puede salvarte de esa condición de pecado. Y le venía diciendo, y dice que el reo se detuvo y lo volteó a ver y le dice: es verdad lo que me dices, es verdad lo que tú me estás contando. Hasta el sacerdote se quedó: sí, sí es verdad. Si fuera verdad, aunque Inglaterra estuviera lleno de cristales en sus calles, yo iría de rodillas, dice, predicándole al mundo esa verdad. Y el sacerdote se quedó espantado. Hermano, nosotros tenemos una verdad grandísima, pero nos hemos hecho insensibles. No nos interesa muchas veces las almas. Tu vecino, el vecino, si no tiene a Cristo, hermano, esa persona se va a ir al infierno. Y tu oración puede hacer la diferencia. Gente está muriendo, gente está pasando cosas difíciles y nos hemos hecho insensibles. ¿Cuál es la oración que te pido si quieres hacerla? Señor, hazme sensible a ti. Señor, vuelve mi corazón nuevamente a latir por las almas. ¿Cuándo, si lo hacías, dejaste de orar por las almas? Dejaste de clamar por las almas. Dejaste de disponer tu corazón. Dice que Daniel dispuso su corazón para entender y para humillarse y pedir perdón por el pecado de otros, hermanos. La iglesia se está enfriando. Hay muchas iglesias frías. Nosotros podemos estar fríos solo pensando en nosotros mismos, en cuánto vamos a ganar, en qué vamos a hacer, en lo material solamente. Tenemos trabajo, tenemos que construir, tenemos que hacer cosas. Lo más valioso son las almas. Cierra tus ojos si puedes y dile al Señor: Señor, hazme sensible a ti. Hazme sensible al mensaje. Hazme sensible a tu palabra. Ayúdame, quita esa coraza, quita eso que estorba, Señor. Que realmente
crea lo que leo, crea lo que estoy experimentando, crea, Señor, y mi fe aumente para que mi vida sea cambiada y entonces pueda ser luz en medio de las tinieblas, pueda ser sal en medio de este mundo, Señor. Te lo pedimos. Mira lo que estás pidiendo, porque Dios responde. Pídele, hermano. Dile: Señor, ayúdame. Señor, muéstrame. Señor, haz tu obra en mí, que yo pueda tener pasión por las almas. Por eso dicen que fue la pasión de Cristo. Él apasionadamente dio su vida por ti y por mí, y hemos perdido la pasión por las almas. Hemos perdido el entusiasmo por invitar a alguien a la iglesia. Hemos perdido el entusiasmo por predicarle a la gente, por hablarle, por darle un mensaje, por ir a sus casas, por visitarles, por hablarles de Cristo. Hemos perdido la pasión por Dios. Señor, vuélvenos en pasión. Vuélvenos, Señor, a ser hombres, mujeres apasionadas. Y mira, Daniel tenía 90 años y no perdió su pasión. Aflígenos si es necesario, Señor, para que clamemos a ti y te pidamos a ti que tú obres. Gracias, mi Señor, por lo que tú estás haciendo en nosotros, y sé que responderás, porque tú así lo estableciste, Señor. Si le has pedido a Dios, espera su respuesta y acércate más a Dios para que se cumpla. Amén.